Es lunes 23 de febrero y he llegado cansadísima de trabajar. Me voy a hacer un buen té de jengibre. Fran además quiere tomarse un poco esta noche para seguir trabajando y editando. Y yo quiero aprovechar para leer 186 días, que es de María Cuadrado, una paisana, además, es una chica de Fuengirola. Lo hemos elegido como libro del Club de Lectura de Misterio de la Librería Lorca. Y la verdad es que pinta bastante bien. Llevo muy poquito y vengo a contaros un poco qué tal la premisa y este inicio. En unas 100 páginas aproximadamente puedo deciros, es una novela que está escrita en forma de carta, es decir, es una novela epistolar, pero que sí que sigue la estructura del thriller, pese a que esté en formato carta, porque, bueno, pues el thriller al final se caracteriza por ser una estructura muy ágil, asfixiante en cuanto al ritmo, ¿no? Entonces se va viendo cómo continuamente se va avanzando un poco en esa urgencia. Empezamos la historia ya muy arriba porque empieza con 186 días hasta el juicio. Ya sabemos desde el inicio que ella está en la cárcel y que está escribiendo estas cartas al que era su amor, que es Caín. Caín era un hombre casado, además era su jefe, tienen una aventura y una serie de dinámicas que todavía estamos por descubrir. Ella es una chica brillante, súper inteligente, un poco como nuestra autora, ¿vale? María Cuadrado, que es una persona que tiene un expediente brillante, ha sido la nota más alta en selectividad en su año a la hora de presentarse. Entonces, me ha recordado mucho a esa autora y me está costando leerla y leer la historia de Aria sin pensar en María. Pero bueno, eso es otro tema. Es cierto que como también se le está dando mucho bombo al tema de la biografía y del currículum de la autora, pues es más difícil a lo mejor salirme de esa imagen. Pero empezamos eso, bastante fuerte en el sentido de que tenemos una historia bastante escabrosa. Caín aparece en el domicilio de Aria, que es nuestra protagonista y narradora, y le pide que le ayude a esconder el cadáver de su mujer. O eso es lo que sabemos de momento. Por ahora os puedo decir que está bastante interesante, sobre todo sí que puedo decir que está súper bien escrito, se nota que la autora viene desde un tono muy lírico que encaja súper bien con esta narración en carta porque se puede dar las licencias de ser un poquito más lírica, más metafórica, sin perder esa estructura que decía del thriller, ¿no? Sí que creo que nuestra protagonista tiene mucho que ocultar, porque al final al decirnos que es muy inteligente y que escribe, trabaja en una editorial, la editorial es de tu padre, ella ya ha escrito previamente, todo este tipo de cosas, y al ser ella la narradora me da la sensación de que es una narradora no fiable, que nos la está colando, que está construyendo y por esta historia porque ella controla la narrativa y que después vamos a descubrir que esto no es tan así. Luego ya veremos si voy bien encaminada o para nada así, ¿no? Pero por ahora es lo que opino. Buenos días, hoy es miércoles 25 de febrero, es tempranito, son las 9 menos cuarto. Voy por la página 164, ha avanzado bastante, estamos como en un punto álgido, a partir de aquí ya van a ser spoilers, así que te invito a que vayas a este minutito que te dejo aquí para que no te lleves ningún spoiler si no lo has leído todavía y no quieres internarte demasiado en la trama. Pero básicamente estamos en un momento en el que vamos a decir que ya ha ido explotando diferentes informaciones, como por ejemplo que Cain tiene una mujer, que aunque realmente no están casados, tenemos que a Aria
la separación, vamos a decir, no solamente la información de que él está con otra persona y que además tienen un compromiso y que es bastante serio lo que tienen, le ha hecho mucho daño, sino también esa separación que han tenido porque han sido las vacaciones de Navidad. Entonces aquí vamos a estar muy dentro de su conciencia y de su cabeza. Creo que es bastante complejo estar en su cabeza, dentro de que la autora tiene una pluma muy poética y hace que sea bastante fácil de seguir, no sé cómo, hasta bonito leerle dentro de lo trágico que es todo lo que está viviendo el personaje y ese dolor que va a aparecer en estas palabras. Sí que es cierto que hay una incomodidad, es como que estás viendo más allá de lo que la persona le gustaría estar contando, ¿no? Porque al final son unas cartas que no van dirigidas a mí, que soy la que lo está leyendo, y siento como que estoy vulnerando la intimidad de otra persona. Y eso está genial porque hasta ahora me había costado un poco encontrar en Aria un personaje. Hasta ahora yo estaba viendo mucho a la autora, por así decirlo, ¿no? Porque al final hay una serie de similitudes en las vidas de la autora y de la protagonista. Y ya me ha costado bastante darle como una identidad separada al personaje. En mi caso, no digo que esté escrito de esa manera, simplemente que en mi caso, por las cosas que yo conozco de la autora, quizás esto a los demás no os pasa, pero a mí concretamente sí. Aquí yo creo que en estas últimas páginas es cuando más personaje externo he sentido que es, y ya os digo, como que sentía que estaba vulnerando esa intimidad, como que estaba leyendo sus diarios personales. Yo creo que esa incomodidad que genera en el lector es algo bastante interesante. A mí me gustan los libros que me hacen sentir cosas físicas. Creo que también se habla de esto precisamente en esta novela. Justo estoy leyendo otro libro que es este de aquí, os lo voy a enseñar. Más tarde o más temprano os hablaré de literatura humor. Os lo puedo enseñar por aquí, de Agustina Bazterrica. Y bueno, pues habla un poco del sentimiento físico que te puede provocar algunas historias, algunos libros. Y precisamente este es uno de esos sentimientos. Y la verdad que muy bien. Voy a seguir leyendo porque hasta ahora lo único que ha sucedido es esto. Y bueno, también hemos tenido un momento que he marcado con un post-it. Bueno, para quien haya visto los Bridgerton la última temporada, del Be My Mistress. Ha sido un momento Benedict Bridgerton muy fuerte en el momento en el que le confronta Arya a Cain y le dice, oye, ¿no sientes nada por mí? Porque es que de verdad que no lo entiendo. Y en ese momento le dice, pero ¿no quieres estar conmigo? ¿Me estás diciendo que te encanto todo eso? O sea, si no me digas más esto si me estás rechazando. Y le dice, no te estoy rechazando. Es que tener un amante es muy complicado. Excuse me. ¿Cómo que tener un amante es muy complicado? ¿Quién te ha dicho que quiero ser tu amante, cariña? O sea, me ha encantado porque no he podido ser más en tendencia con lo que estamos viendo últimamente en televisión. Si habéis visto los Bridgerton, que yo creo que es así como muy universal, pues ha sido un momento muy así, espectacular. Me va a encantar comentar esto en el club de lectura. Porque además yo creo que es muy realista, tristemente, encontrarte una situación similar. Voy a seguir leyendo y os cuento pronto. Es que ha sido encontrarme este pasaje y decir, necesito comentar esto antes de continuar la lectura. Buenas tardes, hoy es lunes y vengo a contaros que he terminado el libro de 186 días de María Cuadrado. Bueno, aquí a mi acompañante Habana y tengo un montón de anotaciones para ir comentando en el club de lectura de misterio de este mes. Y bueno, tengo que decir que en líneas generales el libro me ha gustado.
está bien escrito, está bien desarrollado, me parece bastante interesante, engancha, que al fin y al cabo, al estar en una estructura de cartas, te da la sensación de que estás muy muy dentro de su cabeza, porque son cartas que ella, o sea, tiene una manera de narrar como que esas cartas sabe que no va a recibir una reacción. Es decir, ella planea soltar estas cartas, dárselas a la persona indicada, que es para las que va dirigida, que viene a ser el señor del que se ha enamorado y por la que ha entrado en toda esta vorágine, en este juicio y en la cárcel y demás. Y que él las va a leer, pero no le va a poder responder a ella. Esa es la sensación que me da. Entonces, al final, ella se está abriendo en canal continuamente y eso lo hace bastante incómodo. ¿Qué ocurre? Que hay determinados elementos que se me han hecho un poco bola, ¿vale? Algunos son, pues el hecho de que todos los personajes tengan nombres y apellidos que empiezan por la misma inicial. Entonces, todo ese tipo de cosas me han costado mucho. Otras cosas que también me han costado bastante han sido, pues, el hecho de que la narradora, es decir, nuestra protagonista, Aria, está continuamente dejando claro que ella es muy lista y que controla la narrativa, ha dejado determinados detalles sin contar porque luego nos lo iba a ir contando, me ha intentado dar alguna pincelada en algún momento, pero era todo como bastante predecible, pero ha intentado que parezca ella muy lista para que no iba a ser tan predecible, para luego finalmente serlo. No ha dejado de ser interesante en ningún momento leerlo, pero a mí me ha costado porque he ido viendo los hilos. ¿Qué quiero decir con esto? Que he disfrutado la lectura, me parece que es un libro que le voy a dar 3 estrellas. Después de, a mí me gusta siempre comentarlo en el club y luego ya poner las estrellas conforme lo vaya comentando. Los personajes ninguno me ha caído bien, pero tampoco creo que estén hechos para que le caiga bien a nadie. O sea, está bien que no te caiga bien ningún personaje porque son todos muy terribles. Hay determinados elementos de la trama que son muy predecibles. Cuando me están vendiendo el libro como que es una especie de Romeo y Julieta actual, aparece el tema de la belladona, tú sabes que alguien que muere, pues a lo mejor no está muerto. Es todo como determinados trucos que, bueno, pues que es que ya lo hemos visto en Romeo y Julieta y además me lo estás nombrando no solamente en la contraportada del libro, sino también continuamente aparece el concepto de Julieta y Bella Julieta, que es una cadena de cafeterías de Málaga. En fin, hay como varias cosas. Y bueno, yo pensaba que quizás podría ir por otros derroteros en algún momento, pero no, la verdad es que ha sido, por mi parte, bastante predecible. No sé si realmente es predecible el libro, pero porque yo suelo ir leyendo y adivinando por dónde va a salir, ¿vale? Pero como siempre digo, no, eso tiene que ser poco satisfactorio. Al final yo puedo saber que alguien es el asesino o algún detalle en concreto de algo, pero luego toda la resolución, los porqués, las motivaciones y tal, suelo tardar un poco más en verlo. En este caso he visto ciertos detalles como muy claros, pero también es verdad que estaban muy, muy bien resueltos, como por ejemplo en el momento en que la abogada que le asignan le preguntan ¿van a encontrar el cuerpo? Y ella responde no. Pues yo sé que por qué no van a encontrar el cuerpo, por mucho que peinen la sierra de arriba abajo, porque iba a estar viva, o sea, eso era así. Cuando de repente cuenta toda la historia y cuenta cómo sigue viva, cómo viene a vengarse, a mí ese final me ha costado mucho trabajo verlo. Y también me ha costado mucho ver cómo se ha resuelto todo lo que es el tema de la casa que estaba a nombre de la madre, pero la madre está muerta. Me cuesta mucho creerlo eso, o sea, porque al final con el tema de la sucesión y la herencia de cualquier eh, persona es bastante más complejo que como lo ha propuesto la autora aquí. O incluso el cómo
me dibujan a ese personaje tan carismático en principio, que es Caín, y luego va evolucionando a un tío bastante gilipollas y arrogante, pues no hay tanta evolución. La evolución viene a ser el momento en el que se convierte en amantes y tienen dos conversaciones que son muy, muy desagradables y es una voz completamente distinta a la que hemos visto previamente. Y luego, bueno, pues todos los trucos y fuegos artificiales que han ido habiendo para ir distrayendo la trama no han estado nada mal, excepto uno que viene a ser la declaración que tiene Caín en el juicio. Esta declaración ha sido una cosa que me ha molestado mucho porque no tiene ningún tipo de sentido. O sea, Caín aparece con su coche a buscar a Aria para que le ayude a enterrar este cadáver y a esconderlo, pero luego, como les pillan, pues decide decir a la policía que Aria había venido a su casa, que la había matado, es el cómplice realmente, que la asesina es Aria, y entonces no tiene ningún tipo de sentido porque ¿en qué cabeza cabe que haya ido a tu casa una persona a matar a tu mujer, que además es tu amante, y de repente tú le llames de noche, quedéis en un parque y tu amante sale desde su casa, tú sales desde la tuya, te saltas además un radar, entonces está todo registrado, apareces en un parque y en cámara pasando el cuerpo de un coche a otro, el cariño, no tiene sentido. O sea, siendo editor jefe de una editorial y tener una inclinación por las historias, sabes que esto no cuadra. No sé, me ha parecido bastante floja esa parte. Y bueno, en fin, al final todo lo que es el personaje de Caín me parece un poco flojo con su evolución, pero ya te digo, no buscaba una gran conversión por su parte, al contrario, lo veía más quedándose en su postura sin inmutarse y ya está, ¿no? Es un libro que he disfrutado, me lo he pasado bien leyéndolo, me ha mantenido bastante alerta, he estado totalmente, o sea, todo el rato dudando de si aquello que yo creía desde el principio iba a pasar o no, es decir, esa parte de satisfacción en cuanto al thriller fantástico. Ya te digo que, o sea, que cuando ya he llegado al final y he visto en los últimos capítulos cómo se resolvía y que finalmente era como yo me había imaginado, pues fantásticamente, porque me ha mantenido en vilo hasta ahí. Lo único es verdad que alguna parte de la resolución no me ha llenado, como han podido suceder con otras historias de misterio, pero es verdad que últimamente no hay ninguna historia de misterio a la que no le vea todas las costuras. Entonces, dentro de lo que cabe, me ha gustado sobre todo por la narración, por lo poético, por el padecimiento de la protagonista. Me ha parecido bastante interesante e incómodo, que a mí me gusta mucho una lectura incómoda también, estar dentro de la cabeza de esta persona. Y lo que es la estructura epistolar, en fin, es un libro bastante disfrutable. Yo le voy a dar 3 estrellas y la verdad que eso, que bueno, que si estás buscando una lectura que te entretenga, que sea interesante, que te mantenga un poquito alerta de todo lo que viene a ser cualquier detalle de la trama para ver si consigues adivinar el final, está genial. Y he disfrutado más de la parte de lo que viene a ser hasta el juicio, ya una vez termina el juicio, que viene a ser lo que es la verdadera resolución, es lo que me ha dejado un poco más fría. Quiero decirte que es que a lo mejor me han dejado fría las últimas 100 páginas, que no está nada mal. Así que, bueno, pues si lo leéis, espero que me comentéis, que veáis esa parte con spoilers para ver si estáis de acuerdo conmigo o si tenéis otros pensamientos. Y nada, voy a seguir leyendo. Lo siguiente que voy a leer es el del Club de Lectura de Romantasy. El que hemos elegido en esta ocasión es Una ventana a la oscuridad de Rachel Gillick. Está publicado por Editorial Hydra y yo tengo las ediciones estas especiales preciosas que me las regalaron por Navidad. Así que genial, porque no estoy acumulando solamente libros nuevos para leer, sino que voy a ir a por libros que tenía ya en mi estantería.
Y nada, voy a empezar a leer y mientras estoy leyendo os voy a dejar por aquí la sinopsis para que la podáis leer tranquilamente en este ratito de lectura que vamos a pasar juntas. Súper rápido, con una ventana a la oscuridad, pero, o sea, mirad, llevo como un 40% del libro. Tengo aquí a Vanita pidiendo mimos. Y bueno, pues como tengo muy poquito tiempo de leer, voy a seguir leyendo, voy a avanzar un par de capítulos solo, y que luego tengo que hacer parón para comer. Y después de comer nos sentamos, charlamos tranquilamente y os cuento tanto la premisa de la historia, cómo voy viendo los personajes, qué me está pareciendo, aunque bueno, viendo cómo he avanzado de rápido, podéis ir aventurando que el resultado está siendo positivo. y bueno, que luego os cuento más. Y por supuesto, como siempre, haremos el paroncito sin spoilers antes de que bueno, pues os haga algún destripe de la historia si todavía no la habéis leído. Vamos a ello, vamos a tener una sesión de lectura muy cortita, pero que es que mi cuerpo me lo pide. Necesito saber más de esta historia. Estoy súper enganchada. Bueno, os dije que yo me iba a tomar un rato de lectura y luego os iba a contar. No tuve tiempo, me he terminado el libro, estoy aquí procesando y bueno, básicamente hacía mucho tiempo que yo no me lo pasaba tan bien leyendo un libro de fantasía, me parecía todo tan interesante, sobre todo dentro de lo que es el género del romantasy. Pero Una ventana a la oscuridad me ha maravillado. Me ha encantado, además, no haber visto ninguna reseña ni nada. Sí que es verdad que iba con expectativas porque me han hablado muy bien de este libro gente cercana.
pero me ha sorprendido un montón, me ha gustado mucho, pero voy a reflexionar sobre el libro antes de comentaros más, ¿vale? Escribiré sobre el tema, que a mí eso me ayuda para ordenar un poco pensamientos. Lo que sí estoy súper segura es que ya voy a empezar el siguiente. Es inevitable, o sea, no se puede leer este libro, terminar, ver esas últimas palabras y no ir de aquí. Así que vamos a leer el segundo, escribiré, masticaré un poco la situación y os cuento. ¿Cómo empieza? Es que tengo los pelos de punta. Buenos días, he empezado una mañana muy slow morning total. He estado encontrándome muy pachuchilla en los últimos días, entonces estoy tomándome como las primeras horas de la mañana como más de relax, porque al final empiezo muy fuerte el día y ya no termino hasta las 9 de la noche que llego a casa, estando como a tope para todo. Entonces he estado tomando un poco las mañanas con un poquito más de relax que las últimas semanas y la verdad que eso me ha hecho estar tanto más productiva en las horas que estoy currando como también más inspirada a la hora de escribir. Así que yo creo que estamos en el camino correcto, por lo menos esta semana me está viniendo muy bien así. Estoy leyendo Dos coronas retorcidas, como sabéis, súper enganchada, me está gustando un montón. Ya voy por la tercera parte y una de las cosas que también estoy haciendo es intentar dosificarme un poco la lectura para no leérmelo en un día porque por varias razones. Primero, por la resistencia a hacer las cosas con un poquito más de calma y procesar un poquito más la información y la lectura que estoy haciendo.
También porque va a ser, yo creo que el libro del club de lectura del mes siguiente y tampoco quiero correr tantísimo, que es que todavía no hemos llegado a la fecha del club de lectura del primer libro, de la primera parte. O sea, todavía no he terminado de procesar todo lo que he leído. Entonces yo creo que os voy a hacer un comentario como en conjunto. Intentaré separarlo por libro, te he tomado algunas notas y en cuanto termine este libro ya pues me paro y os cuento tranquilamente, pero sí que os puedo decir que me está gustando mucho saborear esta historia. Me parece que la ambientación es no envolvente, es mucho más, o sea, es que para mí lo es todo. Hoy le decía a Fran que considero que esa niebla y ese olor a sal de Blander es ha llegado al mundo real y me consume, me envuelve y se me cuela por la nariz y los ojos y las orejas y necesito volver a esa historia. O sea, qué maravilla cuando conectamos así con un libro, ¿eh? No digo que a todo el mundo le vaya a maravillar y entusiasmar, porque en fin, para gustos está todo. No te puedo decir que es el mejor libro que he leído y que vas a leer, porque sería mentirte, pero sí que os puedo decir que es un libro con el que he conectado muchísimo y que me está encantando y que bueno, que os contaré las razones en breve cuando tenga el tiempo de sentarme y charlar tranquilamente, que es lo que me apetece. Entonces, en cuanto lo termine, charlamos y ya os cuento todo. Pero está siendo todo un viaje. En otro orden de cosas, ahora voy a arreglarme y a grabar porque hay que atender a la academia de Patreon y voy a preparar una clase muy práctica. Me apetece pues que la gente pueda tener la oportunidad de escribir mucho, o sea, no solamente contarle yo un tostón, sino tener claros como una serie de caminos que escribir, practicar, dejarse un poco llevar y a partir de esa escritura sí aplicar una técnica, evidentemente, pero sobre todo eso, darnos el espacio no solamente para aprender y escuchar a una persona hablando de cómo tenemos que escribir, sino ponerlo en práctica y desoxidar un poquito la mente, las manos, la creatividad. Así que esta semana va a tocar una clase súper práctica y me encantan hacer estas clases, así que vamos a ello. Bueno, acompáñame, estoy nerviosa y todo, a firmar mi primer contrato editorial. ¿Tú también vienes a firmar, cariño? Vale. Damos clic. Bueno, yo creo que ha llegado ya la hora de sentarme y contaros un poco sobre el proyecto Palabra Mágica. Al final este proyecto es un encargo que me han hecho desde Penguin Random House, desde la editorial Roca, que me hace muchísima ilusión. El día que me escribió mi editora, que además no me puede caer mejor, no me puedo llevar mejor con ella, yo creo, es genial. Me escribió diciéndome que tenía muchas ganas de hacer una cosa y que había pensado en mí, porque al final, pues mi parte que adoro y me encanta, que es la de ser profe, pues es la que más se va a ver en este proyecto. Yo creo que es un proyecto súper personal, tanto por mi parte como por las personas que vayan a abrir esas páginas. Y no sé, más allá de eso no puedo contaros nada por no hacer un destripe total de lo que va a salir, que va a ser en otoño. Entonces, bueno, todavía tenemos un camino. La entrega sí va a ser dentro de un mes, porque el libro tarda en hacerse, en diseñarse, en hacer determinadas cosas y lo tendréis disponible a partir de otoño.
un poco como la vuelta al cole y a recuperar un poco aficiones, propósitos, etc. Y bueno, la verdad es que me hace muchísima ilusión. Es la primera vez que firmo un contrato editorial. Espero que sea la primera de muchas veces porque mi sueño siempre ha sido contar historias y en este caso no va a ser tanto como una sola historia, sino que es otro tipo de proyecto. Así que, bueno, pues me hace muchísima ilusión, estoy muy nerviosa, tengo muchas ganas de poder contaros todo el proceso. Ahora mismo estoy subiendo algunos vídeos escribiendo, entonces me estáis acompañando un poco día a día todo lo que le voy invirtiendo a este proyecto, pero sobre todo, luego más adelante pues vamos a ver todos los procesos al final. Como profe de escritura me gusta hacer hincapié en todos los elementos que intervienen a la hora de hacer un libro como producto final y qué mejor momento para hacerlo que con mi propio proyecto que está convirtiéndose en libro barra producto final. He tenido muchas ganas de sentarme tranquilamente, charlar un ratito sobre el tema y hablaros un poquito más del proyecto. Ahora que está firmado y como que cada día que pasa, crecen palabras o que está más cerca la fecha de entrega o que hay que hacer un paso más dentro de lo que es el proceso de edición, se hace cada vez más real, más tangible y yo cada día me pongo más nerviosa. Pero bueno, vamos a intentar seguir el día de hoy poniendo el foco en la lectura, que me queda un ratito antes de irme a trabajar. Vamos a leer un ratito más y también os voy a llevar un ratito conmigo a la librería para que veáis un poco cómo es un martes por la tarde cualquiera en la vida de una librera. Me quedan 100 páginas. Me quedan 100 páginas y está todo muy bien hilado. Y estoy muy contenta de haber elegido estos libros para el club de lectura. O sea, por fin hemos elegido unos libros que me están gustando a mí. Ya veremos a ver qué tal esta gente esta semana cuando vayamos a reunirnos y me cuenten sus opiniones. Pero yo estoy súper contenta porque estoy living con estos libros. Pero bueno, ha llegado la hora de irse a trabajar, así que seguimos luego. Hay cosas que hacer, sí. Que se han llevado la devolución, Sí, which esta is is very mañana, good. sí, solo me tiene más 15 veces. ¿Cuántas veces has tenido que llamar? 15. Se está muy cuerdo trabajando en una librería. Tú también vas a salir, ¿eh? Vengo a pedir mi café. Mientras me tomo el café y la cosa está tranquila, te seguiré, ¿vale? No sé si te va a durar como para pausarlo. Se ha puesto muy interesante.
Bueno, ya he vuelto de pasear, he desayunado, he estado un ratito de journaling y la verdad es que me ha venido súper bien para despejar un poquito la mente y bueno, para darme fuerza un poco para el día, que ya mismo toca hacer cosas de ama de casa y trabajar, por supuesto. La mañana ha sido un poquito de relax, pero todavía tengo que dedicarle un ratito también a la escritura, porque si no, ese proyecto no va a llegar a la fecha de entrega. También estoy subiendo las sesiones de escritura para que me vayáis acompañando en ese sentido y también para estar más concentrada. No sé, es como que me está ayudando muchísimo a hacer todas esas sesiones de escritura que os voy a ir subiendo poco a poco, por si tenéis que estudiar, escribir también, por si queréis leer con un ambiente tranquilito y tal, y tener como una hora de concentración, una horita y media, dependiendo también un poco cómo me vaya cada día. Estoy subiendo unos tiempos u otros, sin seguir un tiempo pomodoro en esos vídeos. Simplemente el tiempo que pueda durar concentrada básicamente es lo que estoy compartiendo. Me encanta utilizar los tiempos de concentración tipo pomodoro, pero es verdad que últimamente pues no me está fluyendo como para eso, o a lo mejor no tengo ese tiempo en total, ¿no? A lo mejor no le puedo dedicar 3 horas con esos tiempos de descanso en medio, entonces bueno, pues estoy funcionando un poco de otra manera. Y bueno, ahora que he tenido otro huequito, vengo a hablar de Dos coronas retorcidas. Como siempre, vamos a hacer una parte sin spoilers, pero tenéis que haber leído Una ventana a la oscuridad, ¿vale? No podemos cambiar ese orden. Primero Una ventana a la oscuridad y después Dos coronas retorcidas. Como ahora vamos a hablar de este, si no has leído este primero, por favor, adelanta el vídeo porque va a haber spoilers de este libro y si te lo quieres leer, no es el momento. Vale, decía yo antes al principio que aquí lo decía muy claro. Termina con la palabra mártir. Mártir implica que esta chica, la protagonista, iba a ser un sacrificio. ¿Por qué a mí no me había quedado esto claro al leerme este libro y cuando llego al final me sorprendo? Pues porque una es así, inocente. Pero también así es como yo disfruto de la lectura, ¿no? Yo creo que está fantásticamente fantástico. A mí me ha pasado de que era muy claro de que se trataba la historia de otro libro. Creo que fue con Reino de Sangre y Cenizas, precisamente, que yo no sabía que iba de vampiros. Hasta que ya era como muy, muy tarde. Y estas cosas me pasan mucho y me encanta porque como me meto de lleno en las historias sin haber leído sinopsis y sin haber prestado demasiado a lo mejor atención a determinados detalles que nos dejan así como pinceladas, sino que nos van encaminando a la historia y demás, de verdad que yo con un buen narrador que sepa hacer eso, yo me dejo llevar tranquilamente. El problema es cuando las cosas quedan muy evidentes, que de verdad que es que sé y puedo prever el final de muchísimos libros y el transcurso de cómo va a ir narrativamente porque son muy, muy predecibles. Pues eso es trabajo de narrador y cuando hay un buen narrador, pues yo me meto de lleno en la historia y yo me dejo engañar perfectamente. Pues eso me ha pasado con este libro, ¿no? Que ponía mártir en la portada y yo no me he dado cuenta hasta el final, que me quedé sorprendidísima como diciendo, ¿cómo has podido matar a la protagonista de tu historia? Y sobre todo, ¿qué vas a hacer en tu segunda parte? Pues aquí tenemos Dos coronas retorcidas. ¿Cómo lo va a abordar? Pues teniendo varios narradores. Ya no tenemos a Elspeth contándonos su historia en primera persona, sino que vamos a tener distintos narradores. Vamos a tener en tercera persona, pero vamos a ir siguiendo a distintos personajes, principalmente a Elm y a Raven. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vamos a ver más a Elspeth? ¿Ha muerto de verdad? Bueno, pues creo que sin ánimo de hacer ningún spoiler, tal como abrimos el libro, tenemos un capítulo de Elspeth. Elspeth está como una especie de limbo al principio. Conforme vamos avanzando en esta parte de la historia, vamos a tener distintos puntos de vista porque vamos a tener muchísimos elementos en esta historia. Si en Una ventana a la oscuridad solo teníamos un punto de vista, que era el de Elspeth,
porque teníamos que seguir como una continuación muy, muy lineal prácticamente, pues aquí va a ser todo lo contrario. Aquí están pasando tantas cosas a la vez que necesitamos prestarle atención por separado para poder ordenarnos un poco la mente. Vamos a tener épica, vamos a tener intrigas palaciegas, vamos a tener muchísimo backstory de personajes que salían en el primer libro y que vamos a conocer más a fondo, porque en el primer libro además no había cabida, había que conocer las reglas del mundo y ver cómo iba a explotar todo para que luego aquí todo se resuelva. Entiendo perfectamente que este es como el favorito de la biología de casi todo el mundo, porque es cuando más cosas pasan, ¿vale? El otro es casi como una introducción, con lo bueno que es individualmente, funciona como una introducción y aquí es donde está la amiga de todo este mundo de fantasía y donde continuamente están pasando cosas. Sin meterme en spoilers, que contaré más adelante y ya os pondré cuando tenemos que pasar hacia adelante para no comernos spoilers. Aquí vamos a conocer mucho más a fondo a Elm. O sea, si os caía bien ya en el primer libro, que a mí sí me caía muy bien, aunque no entendía su desconfianza a veces, aquí vamos a entenderlo mucho mejor. Vamos a conocer mucho más a fondo a Ione, que está embrujada por su carta de la doncella. Vamos a conocer también muy a fondo, además de la historia de los Serval, la historia del monstruo, del rey pastor del tormento. Y es que vamos a tener como una especie de viaje hacia el pasado, vamos a tener muchísimos elementos que me parecen súper originales y por supuesto vamos a seguir con ese ambiente gótico y nebuloso, esa niebla y ese olor a sal. Que a mí la verdad es que como que me ha costado muy poco reconocer este mundo y meterme de lleno en él, porque ese olor a sal que me parece tan característico de lugares costeros como en el que vivo y que cuando me he mudado es el que más he echado de menos, ¿no? Entonces para mí es como un día de estos de invierno y otoño, cuando la niebla sube por todo el mar y huele a sal muchísimo. Entonces, no sé, es como que me ha sido tan fácil perderme en esta ambientación. ¡Qué maravilla! Sí que he echado de menos un poquito a Elspeth. Y sí también hay algunos giros que creo que la autora quería hacer como muy impactante. Personajes que han dicho en diálogos en voz alta determinadas cosas, que son esos giros. Entonces yo ya me los veía venir. Igual que me he dejado llevar por otras cosas como lo del tema de Mártir y que finalmente mate a la protagonista, mate su conciencia y sea ese cuerpo poseído 100% por el rey pastor. En este caso, estas otras tramas me han parecido más evidentes, bueno, no evidentes, simplemente pues ya me las he contado antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la sorpresa no ha llegado. De todas formas, a ambas, o sea, lo que es la biología completa, le voy a dar mis 5 estrellas. Es decir, sí, soy consciente de ese fallo, vamos a decir, casi de preparación de las historias, pero me parecen unas historias súper completas, me parece una biología maravillosa, me parece que tenía que ser en 2 libros, que no la ha alargado simplemente por alargarlo. Me parece que está todo muy bien contado y muy bien narrado. Es que me parece que los narradores están fantásticos y que las tramas, tanto las de conexiones entre personajes, la parte épica y de viaje, toda la aventura que hay, las confrontaciones, la magia, etcétera, es de 5 estrellas. Soy consciente de que hay algunos flecos como los que os acabo de decir en cuanto a preparación de la sorpresa. Me hubiera gustado sorprenderme más, ¿no? Enterarme a la vez que se enteran los personajes o que pueden decir, esto es así, pero aún así hacía mucho tiempo que no me metía tan de lleno en unas historias, me hacían sentir tan así y que cuando la he terminado necesito no solamente dejarlas reposar, sino tomarme un tiempo antes de coger otra lectura porque estoy todavía muy metida en esta historia. Ahora mismo necesito darles un luto. Así que como biología le doy mis 5 estrellazas y estoy deseando que llegue el día del club de lectura, en este caso de la primera parte, para poder hablar de lleno y fangirlear con mis chicas, que ya os pondré imágenes por aquí.
Ahora sí, vamos a hablar un poquito de spoilers de la segunda parte para las personas que lo hayáis leído y que queráis comentemos y fangirleemos. Para continuar el vídeo a este minuto de aquí que os voy a poner para no haceros spoilers. Vale, pues ahora sí, vamos a hablar con spoiler de Dos coronas retorcidas. Vamos a meternos un poquito más de lleno en esta historia. He echado mucho de menos a Elspeth, me caía muy bien en el primer libro y la he echado de menos en este segundo libro. Me ha parecido interesante ver más protagonista al Rey Pastor, creo que también es una decisión muy coherente con la historia que se quería contar al fin y al cabo, porque nos encariñemos de un personaje, eso no implica que tengamos que alargar su historia si no procede, porque al final los protagonistas tenían que ser otros. También considero que la autora se ha arriesgado muchísimo en esto, pero que le ha salido muy bien, o por lo menos a mí me lo ha parecido, porque me ha resultado bastante fácil encariñarme con el resto de personajes. Me ha gustado mucho, mucho, mucho el personaje de Ione. Igual me equivoco, pero me da la sensación de que Ione es como la figura y la representación de una depresión. Dejan de existir los sentimientos o unos determinados sentimientos, como que se siente carcasa y que quiere acabar con eso, pero no sabe cómo hacerlo, con esa búsqueda de la carta de la doncella. También, o sea, el hecho de que la carta de la doncella sea también una carta de sanación, además de arreglarte físicamente, me parece bastante interesante, aunque sí me parece muy inverosímil que nadie se haya dado cuenta previamente. De hecho, este es uno de los giros de guión que considero que ya han aparecido previamente. Es decir, hay un momento en el que Ione ya se cura con la carta de la doncella, cuando desvela como si fuera una sorpresa enorme para él y el resto de personajes que se ha sanado con la carta de la doncella y que es un gran descubrimiento en este libro y que de hecho condiciona gran parte de las tramas. Yo no me sorprendí porque yo ya la he visto curarse antes. Entonces, a veces que el lector sepa más que tus personajes te pueden jugar una mala pasada como esta. El factor sorpresa, el que todo el mundo esté flipando en el libro mientras el lector lo sabía desde el primero, pues no sé, a mí me ha dejado un poco fría. El otro de los flecos que he visto es el hecho de que hablen de que los Tejo son los Taxus, o sea, que los Tejo son los descendientes directos del Rey Pastor. Pues vamos a ver, evidentemente, ya nos lo ha contado también Emory. Emory aparece en una escena diciendo: es que el único castillo más antiguo que hay es este, es el de los Tejo. La gente se pondría de apellido el nombre de los árboles que hay alrededor. Entonces, ya me lo estás contando, o sea, encima me estás hablando de que Emory ve el futuro o ve el tiempo en general, como que sabe cosas, es como profecía, pues evidentemente me está diciendo las cosas. Cuando me lo confirmas, es eso, una confirmación, no un giro. Entonces, cuando Ravin al final tiene que decir su nombre para hacerse con la carta de los alisos gemelos, pues me parece un poco me. Entonces, de nuevo, las dos sorpresas más grandes que hay en este libro ya me las he contado antes. Y eso me parece un pequeño fallo, bastante fallo. Pero aún así, de verdad, no me importa. Me como mi sorpresa, porque lo interesante de este libro no son las sorpresas que me aporta. Lo interesante de este libro son todas las cosas que rodean esas sorpresas, el cómo los personajes toman esas decisiones. Lo importante es el mundo de la fantasía y los objetivos que todos tienen, que es erradicar la magia. Toda esta historia, cómo es que yo me meta de lleno en un mundo de fantasía, está alucinando con su sistema de magia y con todo, pero que tenga tantas ganas como ellos de que la magia se termine. Cómo es que yo, con lo que a mí me gusta, la fantasía y la magia, quiera que se elimine la magia. Han jugado conmigo y con mi mente y estoy muy muy feliz de haber leído este libro, de verdad. Creo que hace mucho que no me veis tan fangirl y que va a pasar también mucho tiempo, tristemente, hasta que me veáis otra vez súper fangirleando por algo. Creo que solamente me ha hecho así fangirlear Rebecca Kwan desde hace bastante tiempo. Así que bueno, estas son mis opiniones ahora mismo de esta biología. Igual mi opinión está como mucho más arriba de la tuya. Lo mismo, a ti no te han parecido tan interesante.
No sé si voy a seguir leyendo a la autora, porque me ha encantado este mundo de fantasía, pero soy muy consciente de que lo que más me ha gustado ha sido el mundo de fantasía. Entonces, no sé si estoy preparada para irme a otros libros de la autora que no van a estar en ese mundo, evidentemente. Investigaré un poquito más y os contaré. De momento lo que sí voy a hacer es contar el resto de libros que tengo pendientes para hacerme como un poco de itinerario para seguir bajando esa lista. Estos dos estaban en esa lista, así que estoy muy contenta por haber ido bajando esa infinita lista de libros pendientes. Esta estantería se empieza a vaciar y se empiezan a llenar bastante las demás. Bueno, he contado y tengo 105 libros pendientes. Madre mía, ¿en qué me he metido? O sea, terrible. 105 libros pendientes, ¿vale? Y este, 106. Evidentemente este es muy cortito y me lo voy a leer en nada, pero sí, cosas buenas. Sé que en el siguiente club de lectura de Romantasy vamos a leer este. Y ya está leído, así que mientras puedo leerme cualquier otro de por ahí. Va a entrar uno nuevo sí o sí porque va a ser el nuevo de misterio, porque entiendo que no va a caer ninguno que esté ahora mismo en mi estantería, en mi lista de pendientes, que podría haber sido, pero creo que no va a ser. Vamos a elegir mi próxima lectura después del luto que le voy a dar a la biología del Rey Pastor. Vale, cosas buenas es que puedo hacer trampilla en el sentido de que hay muchos libros de bolsillo que tengo pendientes, que son también cortitos y que son fáciles de leer, que además sé que me van a gustar muchísimo. Con alto grado de intensidad, por si quiero sufrir, tengo 3. Miasma Vida, de Aitor Araez. Aitor, que es amor, no tengo otra palabra para definirle, y que además ha abierto su propia librería en Elche. Os voy a dejar aquí abajito las redes sociales de la librería y de Aitor. La Manzanera, un sitio maravilloso que si estáis por ahí pues ya sabéis, pues imagino que ya la conocéis, pero bueno, por si acaso tenéis que ir a visitarlo y ya está. No podéis no ir a visitarlo. Creo que es un libro muy muy oscuro y que tengo muchas ganas de leer siempre, pero tengo que estar muy preparada para aventurarme a sufrir, ¿vale? Así que Aitor, lo siento, estamos en marzo. Sigo sin haber leído tu libro porque creo que tengo que estar muy fuerte emocionalmente y que antes de la entrega de mi libro no lo voy a poder hacer, ¿vale? Entonces probablemente te vayas para abril, pero voy a intentar que no pase de ahí. Para más destrucción emocional tendríamos Almendra. También es otro chico que parece no sentir. Y bueno, ahí está. Este, aunque sea destrucción emocional, no sé por qué, pero me veo un poquito más preparada. Cuerpos Celestiales también es una historia cruda de Manu Ortiz. Es una historia para romperme en dos, ¿vale? Lo tenéis editado por Editorial Cerbero, la mejor editorial del mundo entero. No sé decir esta editorial sin nombrar la coletilla, es terrible. Me habéis hackeado el cerebro. Es de la misma editorial de Creo en ti, que ya sabéis que es una novelita corta que me gustó muchísimo. Y bueno, es una historia de terror, casi, yo te diría, creo que bastante corporal, y creo que va a ser bastante intenso y que, de nuevo, no estoy preparada emocionalmente. La compré en la última edición de la Feria del Libro de Sevilla, tenía muchísimas ganas desde que conocí a Manu en el Celsius y aprovechando que voy a sacar aquí un poquito su libro, pues probablemente os ponga un vídeo que tengo con él, que es un chico maravilloso y con mucha sabiduría. Lo encontraréis en mi Instagram. Así que yo creo que el elegido de bolsillo, pero intensito, de este mes va a ser Almendra. Vamos a ir a por este. Tengo 2 ediciones de Almendra, me voy a leer la de bolsillo, aunque esta ilustrada es preciosa y maravillosa, pero la verdad que como leo mucho en la librería, salgo bastante, leo en el tren, prefiero leérmela en bolsillo. Me quedo con esta edición preciosa y maravillosa para tenerla casi decorativa, edición coleccionista como es, porque es increíble, pero vamos a ir leyendo el bolsillito porque es más manejable para todas partes. Evidentemente, aunque sean 2 ejemplares, solo cuenta como uno pendiente. Otra obra intensita en un formato flexible y ligerito para llevarme a la calle es La Poda.
La Poda es el primer libro publicado por la editorial Wallace, una editorial que ha nacido en tierras malagueñas para publicar libros un poco diferentes y vamos a decir intensitos. Os voy a dejar por aquí la sinopsis para que la podáis leer, pero La Poda se antoja una historia también intensa y complicada. Pero bueno, aquí está y creo que le vamos a dar una oportunidad también este mes. Y para meter en medio necesito una novela un poco más tranquila, relajada. Necesitamos una historia un poco más ligera. Así que creo que es mi momento de leer esta historia, Todos los deseos que escribí sin ti, de Cherry Chick. Yo creo que ahora que empieza a salir un poco el solete y demás, me pega bastante. Y además, aunque sí que creo que tiene una gran descarga emocional, creo que también es una historia de romance mucho más relajado, sin que me atraviese demasiado el cuerpo en dos. Lo mismo luego la leo y se convierte en un destrozo emocional. Es posible, pero bueno, le vamos a dar esa oportunidad. Yo creo que estos tres van a ser los siguientes que me lea, junto con el que hayamos elegido del Club de Lectura de Misterio mañana por la tarde. Y así vamos bajando pendientes porque me voy a ir de viaje y sé que me voy a comprar libros y no puedo meter más pendientes si no me leo primero un montón. Hola, mi amor. ¿Qué quiere que diga? Hola, O sea, blog de la semana. Va a venir en plan tímido ahora. Yo soy muy tímido, ¿tú no me conoces? tú mucho. Sí.